Buenas noches, amados hermanos. Contento, es un privilegio. Estar en esta plataforma es un privilegio. Y en esta noche vamos a entrar en la enseñanza, en una dinámica poderosa que el Señor ha traído para que nosotros podamos salir edificados todos. Hoy vamos a hablar de lo que es una definición funcional de la iglesia. Diga conmigo, una definición funcional de la iglesia. ¿Cómo debe o cómo tiene que funcionar usted y yo? No solamente el apóstol, no solamente los pastores, no solamente los ancianos, no solamente los que cantan, sino el que tiene 30, el que tiene 20, el que llegó hoy, el que va a llegar mañana. ¿Cómo debe de funcionar? ¿Cómo debe de expresarse? ¿Y cómo debe de manifestarse? Es muy interesante nosotros poder entender cuál es la función de nosotros como iglesia. Por ejemplo, se supone que este micrófono tiene una función, y a menos que yo no conozca la función, no voy a conocer el propósito. ¿Me siguen? ¿Estamos aquí? Pero vamos a entrar al tema. Escriba, para los que toman nota, una definición funcional de la iglesia. Hablar de la definición funcional de la iglesia es hablar de la función de la iglesia, de manera que es de gran importancia para cada uno de nosotros que somos parte de la iglesia de Cristo, la cual está en expresión aquí en la tierra. Por lo tanto, diga conmigo, la función es la que nos comunica. Repítalo, la función es la que comunica el propósito de algo o la existencia de algo. Se supone que si usted y yo estamos vivos, tenemos que tener movimiento, tenemos que tener emociones, porque estamos vivos, estamos comunicando de que el propósito de Dios de darnos vida se está cumpliendo, porque tenemos vida. Hello. Entonces la iglesia de igual manera tiene su función. La iglesia no está por casualidad. La iglesia no está porque fue un hombre que la diseñó, ni porque se escribió un libro para inventarse algo que se llama iglesia. Diga conmigo, no. La iglesia nace en el corazón de Dios, la sustenta Dios, la levanta Dios y la guía Dios. ¿Estamos aquí? Por lo tanto, la función es la que nos comunica el propósito o intención por la cual existe algo. Si hay algo existente en la tierra y no tiene una función, entonces no tiene un propósito. Y si no tiene un propósito, entonces hay algo que no anda bien. Amén. Entonces, la primera actividad que tenemos nosotros que tener, o la primera función como iglesia, todos estamos hablando, el apóstol, los pastores, el profeta, todos los ministerios que haya. ¿Cuál es la primera actividad? ¿Cuál es la primera función? ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que llevar a cabo? Y la primera actividad es manifestar al Hijo hasta que éste sea todo en todos. Diga conmigo, manifestar al Hijo hasta que el Hijo sea el todo en todos. Para poder comprender esta declaración, vamos a ir a lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 32. Hechos capítulo 4, versículo 32. El libro de los Hechos, allí se encuentra la iglesia iniciante, la iglesia del siglo I, la iglesia que fue empoderada por el Espíritu, la iglesia que empezó a manifestar algo diferente en el ambiente de Israel, en el ambiente de Jerusalén, en el ambiente de todos los contornos que estaban allí. Dice el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 32 en adelante: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Diga conmigo, en común.
Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todo ellos. Escuche bien qué dinámica. Dice, y abundante gracia era sobre ¿quién? Sobre todo ellos. Allí, si nos damos cuenta, esta iglesia iniciante, en expresión, la de los hechos, estaba manifestando al Hijo, y a la misma vez el Hijo era el todo y en todos. Nadie tenía necesidad. Se repartía conforme a lo necesitado. Y allí se estaba practicando, se estaba ejercitando esta actividad que nosotros hoy en día también tenemos que llevar a cabo. ¿Estamos aquí? Por lo tanto, nosotros tenemos ese mismo llamado. Todos los que estamos aquí, en este local, en esta congregación, tenemos la misma demanda. Tenemos la misma convocatoria de expresar a Cristo hasta que nos ganemos a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Si usted sigue, lo puede decir a otro y a otro. ¿Por qué? Hasta que Cristo se convierta en todo, en todos. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos afirmar que la iglesia iniciante, escuche bien, estaba manifestando esta actividad de que el Hijo fuera el todo en todos? Podemos confirmarlo por las siguientes declaraciones. Porque tenían una sola dirección. Allí estaban los apóstoles direccionando. Y escuche algo interesante. Cuando la Escritura dice que ellos lo traían todo a los pies de los apóstoles, hasta donde se entienden los pies, lo único que dan es dirección, no dan otra cosa. Cuando usted se mira los pies, usted lo que va a entender es que los pies son los que nos direccionan. En ese momento, la vida espiritual de Israel estaba siendo guiada a través de los apóstoles que levantaron el mensaje de Cristo, y allí estaba Cristo tocando los corazones. Allí la iglesia estaba siendo de impacto. Allí la iglesia estaba llegando a donde nunca hubiese llegado ni la ley, ni los fariseos, donde nadie había podido llegar. Allí había una sola dirección. Lo segundo es porque también tenían un mismo sentir. Eso es lo que es ser la iglesia. Tener un mismo sentir. Tener un mismo propósito. Una sola dirección. La del Espíritu. Y cuando la dirección es del Espíritu, no va a haber problema, aunque haya levantamiento. Sí va a haber levantamiento, pero al final la victoria se la lleva Cristo, porque Cristo es el que sustenta la iglesia y es el que guía a la iglesia. Y por eso nosotros nos sentamos en un cuaderno y decimos, ¿qué fue lo que pasó con la iglesia iniciante? ¿Por qué fue de tanto impacto? ¿Qué fue lo que sucedió allí? ¿Por qué allí la Biblia dice, la Escritura, que la gracia era sobre todo? ¿Por qué la Biblia allí dice que estaban trastornando? ¿Por qué la Escritura allí dice que los enfermos eran sanados y que no había ningún necesitado? Allí había una sola dirección. Allí había un solo sentir. Y punto número 3, porque tenían todas las cosas en común. ¿Estamos aquí? Lo que implica que allí solo había un solo propósito: ser una iglesia que manifestaba la vida del Hijo, el cual es Cristo. Por lo tanto, esta es la actividad principal de la iglesia de la cual usted y yo somos parte. No es la demanda de un solo hombre, es la demanda del uno que es el cuerpo que somos usted y yo. Para que esto pueda fluir, para que la gracia pueda estar sobre todo, que es
Es lo que Dios quiere. Que la gracia fluya en todos nosotros. Que cuando salgamos allá afuera, una palabra pueda transformar a alguien. Pero si no entendemos nuestra función, estaremos peleándonos aquí adentro. Y yo me hago la pregunta, ¿cómo es posible que todo instrumento, todo artefacto que uno compra, tiene su manual? Y ya vemos personas que hasta que no leemos ese manual, hasta que no nos llevamos de ese manual, no empezamos a armar. Sea el muñeco, sea lo que usted compre, sea la TV, no lo armamos. Porque se supone que lo que compramos tiene una función y no lo podemos dañar. Hello. No lo podemos, no le podemos dar otro uso que no sea para el cual está diseñado. Entonces, por lo tanto, esta es la actividad principal de la iglesia. Estamos hablando de la iglesia en expresión aquí en la tierra. Estoy hablando de mí, estoy hablando de usted, estoy hablando de mis hijos, estoy hablando de todo aquel que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Esa es la actividad principal de cada uno de nosotros, de que podamos expresar a Cristo hasta que Él sea el todo en nosotros y que Él sea luego el todo en lo que nosotros le demos a Cristo. Esa es la actividad de todos nosotros. Ahora bien, usted y yo estamos llamados a mantener esta actividad fluyendo en nuestras vidas, teniendo una sola dirección, un mismo sentir y todas las cosas en común. Por causa de que somos miembros de un mismo cuerpo y los miembros funcionan a beneficio del cuerpo. Según el diseño, según la anatomía, cada miembro que está en el cuerpo funciona a favor del cuerpo, del mismo cuerpo. De manera que los dones que Dios me ha dado a mí no son míos, le pertenecen al cuerpo. ¿Estamos aquí? De manera que la destreza, si canto bonito o lo que sea, lo que Dios, el talento, la herramienta que Dios me ha dado, es para la iglesia. Nadie más se va a gozar con ese talento, con ese don, a menos que no sea la iglesia. La iglesia lo va a alimentar. La iglesia lo va a poder identificar. Porque son cosas que están diseñadas para la iglesia. Amén. La segunda actividad de cada uno de nosotros, en particular, es la siguiente. La actividad de un hijo de Dios es manifestar la vida de Cristo en su entorno hasta que Cristo sea el todo en todo. Esa es una actividad personal que Cristo tiene que ser el que sea exhibido en todo lo que nosotros hagamos. Porque yo me pregunto si la iglesia y todo lo creado fue hecho por Él, en Él y para Él. La pregunta sería, ¿por qué tenemos que inventar? ¿Y por qué tenemos que añadir elementos que no van a funcionar al cuerpo, que son ilegales para el cuerpo, que no van a funcionar, que Dios no va a cambiar su diseño por mi diseño? Manifestar a Cristo en nuestro entorno. Manifestar la vida de Cristo es una de las tareas más relevantes. Esa es la importancia. Eso es lo que tiene peso. Cuando nosotros manifestamos a Cristo, ¿fallamos? Sí, Cristo lo sabe. Pero por encima de eso, estamos llamados a manifestar a Cristo. Manifestar la vida del Hijo es lo más relevante. No podemos confundir con lo que hacemos para la iglesia con manifestar a Cristo. Yo no puedo poner mis dones, mis herramientas por encima de mi vida íntima con el Espíritu o con Cristo, porque no va a funcionar. El diseño es el que tiene que ser exhibido en Cristo. Y hay un ejemplo en la Escritura. Según Efesios, capítulo 4, verso 22, declara lo siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre
que está viciado conforme a los deseos engañosos. De la única manera que nosotros podemos manifestar a Cristo en nuestro entorno es despojándonos del viejo hombre, por causa de que el viejo hombre está viciado, está distorsionado en el diseño, está distorsionado en los patrones divinos. El hombre viejo es chismoso, el hombre viejo es envidioso, el hombre viejo no le gusta que se levante alguien, el hombre viejo es resentido. Y de la única manera que podamos ser iglesia, escuche bien, es manifestando a Cristo. No hay otra forma. Es expresando a Cristo. No es expresando mi don, no es expresando mi talento. Mire, lo de menos es predicar. Lo que es relevante y es importante es decirle: Señor, yo quiero ser un expresador de tu gracia. Yo quiero ser un expresador de tu iglesia aquí en la tierra. Eso es lo que tiene peso ante los ojos del Señor. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos identificar que estas son las funciones que la iglesia o la actividad que la iglesia debe de mantener? Le estamos hablando de las dos bases pioneras de la iglesia, donde todos tenemos que unirnos y tener una sola dirección, un solo sentir y un solo propósito, que sea el expresarlo a Él, conocerlo a Él, llenarnos de Él. Estas definiciones nosotros las podemos entender y comprender a través de la Escritura. La definición y origen de la palabra iglesia. La palabra iglesia proviene de un término político griego que se aplicaba a la asamblea de los gobernantes de las polis o regiones formadas por la isla que pertenecían al imperio. Estas personas eran las que tenían el derecho y el privilegio de ser convocadas o llamadas a la reunión para deliberar los asuntos gubernamentales, de manera que cuando se reunían en un lugar se llamaba asamblea o eclesía. Por lo tanto, escuche bien, Jesús, que vivía en un contexto judeo helenista, esto significa que Jesús vivía en una mezcla, escuche bien, de tradiciones religiosas y judías con elementos culturales de los griegos. Hoy en día hay muchas cosas que no es iglesia. Hoy en día hay muchas barbaridades que no son iglesia. ¿Estamos aquí? Y qué bueno que el Espíritu de Dios está trayendo, está despertando, nos está despertando a lo que es iglesia en el Espíritu. La iglesia no tiene que ver con estas cuatro paredes. La iglesia no es marcada, no es señalada por estas cuatro paredes. Estas cuatro paredes son marcadas y se le da nombre cuando usted y yo venimos, que somos la iglesia, en reunión en este lugar. De manera que este lugar, escúchelo bien, no nos da identidad a nosotros, sino que nosotros le damos identidad a este lugar. Por eso se sabe que hay una congregación en Cienfuegos, porque aquí está la iglesia o parte de la iglesia de Jesucristo. ¿Estamos aquí? Jesús usa este término para referirse a su iglesia, ya que en el término hebreo se refería más bien a la asamblea del pueblo de Israel, relacionada con el culto en el templo o en la sinagoga. Diga conmigo, con religión. Todo eso era religión. Y el maestro se levanta y habla de la palabra eclesía, refiriéndose a que la iglesia, escuche bien, iba a ser relevante, iba a estar por encima de todo eso, por encima de todos esos conceptos que ellos conocían. Por eso usted ve que el COVID no pudo detener a la iglesia.
Sin embargo, llegamos a lugares donde la iglesia no podía llegar, o donde no podíamos llegar nosotros por nuestra propia fuerza. Vaya conmigo al libro de Mateo, en su capítulo 16, versículo 15 hasta el 18. Allí es donde el maestro pregunta: ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Se parece al contexto de hoy en día. ¿Cuánta idea, cuántas definiciones no tiene la persona de allá afuera sobre la iglesia? Que en la iglesia le lavan la mente a la persona. Yo estoy de acuerdo, no es solamente la mente, también el corazón. Mateo 16, verso 15 en adelante, expresa lo siguiente: y él dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. Qué poderosa declaración de que allí el dueño de la iglesia, escuche bien, está expresando de que él la va a edificar. Y allí el dueño de la iglesia también está hablando de que la puerta del Hades no van a prevalecer. ¿Y qué es prevalecer? Que el infierno, escuche bien, ni el infierno, ni el sistema, ni la duda, ni lo que se presente le tomará ventaja a la iglesia de Cristo. Yo no sé si usted está entendiendo en esta noche, pero no tomará ventaja delante de la iglesia de Cristo. Ni el sistema, ni ningún dogma de hombre, nada en la tierra podrá detener a la iglesia de Cristo, porque el dueño declaró que ni el infierno le va a ganar ventaja a la iglesia. Así que ahí cayó la teoría cuando nosotros decimos: ¿se perdió fulano? No. Si se perdió, no pertenecía a la iglesia. Hay muchas cosas, hay muchos elementos en nuestro lenguaje que tenemos todavía. Ahora bien, si nos damos cuenta, a través de esta base escritural, podemos comprender 3 puntos de mucha relevancia sobre la iglesia. La iglesia no es lo que nosotros pensamos. De manera que yo no soy lo que yo pienso de mí. Yo soy un poquito más. No podemos nosotros poder entender lo que somos en Dios. Y es por causa de toda la estructura humana que hemos aprendido. Para muchos la iglesia, ¿qué es? Pasar por el frente de 4 paredes, presinarse, eso es iglesia. Para muchos, ¿qué es iglesia? Venir el domingo, escuchar a alguien, eso es iglesia. No, va más allá. Diga conmigo, va más allá. Hay algo más. Porque la iglesia es la que tiene la plenitud de Dios aquí en la tierra. La plenitud de Dios, escuche bien. Si Dios quiere vaciarse en alguien, se va a vaciar en la iglesia. Si Dios quiere mostrar su poder, lo va a hacer a través de la iglesia. Si Dios quiere comunicarse, lo va a hacer con la iglesia. Si hay alguien que está envuelto, escuche bien, en religión, en lo que sea, en droga, en prostitución, Dios le va a mandar a la iglesia atrás. Ay, 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 ay. Dios va a usar a la iglesia, no va a usar otra cosa. Y los 3 puntos de relevancia son los siguientes. Solo por medio de Cristo la iglesia es revelada y conocida y entendida. Porque nadie más puede dar a entender lo que hace a menos que no sea el dueño. ¿Estamos aquí? Nadie más puede dar a conocer un producto que el dueño. ¿Estamos aquí?
Solo Cristo introduce la iglesia. Y cuando Cristo habla de esto, escuche bien, Él habla en segunda posición y dice, y yo te digo, Pedro, refiriéndose a su autoridad. Oiga, esto no fue Pablo, esto no fue Pedro que dijo esto, que habló de la iglesia. Esto fue el dueño de la iglesia que habló. Y dijo que el infierno no le iba a ganar ni un paso adelante. ¿Y cuántas veces usted y yo nos sentimos como que todo se está acabando? Ay, lo perdí. ¿Cuántas veces usted y yo nos sentimos porque nos mueven de una posición? Porque es que la iglesia no se trata de posición. La iglesia no se trata de lo que yo hago, ni de esta predicación se trata la iglesia. Se trata de algo más. Y nos hemos envuelto por años, por siglos, por décadas, pensando que soy iglesia porque hago. No, usted es iglesia, haga o no haga. ¿Estamos aquí? Solo Cristo puede revelar y dar a conocer su iglesia. Es un peligro cuando usted se cuadra como hijo de Dios y dice, no, porque yo soy así. Le tengo una noticia, se le va a caer la teoría. Dios no lo quiere así. Dios va a trabajar con usted y conmigo. Hay muchas cosas que no pertenecen a la iglesia. A ver, una de ellas es, a Pedro se le dijo en el capítulo 10, vaya, predíquele a Cornelio. ¿Y qué dijo Pedro? No. En el capítulo 10 también se le dijo, coma. Oiga, Dios mismo le está hablando en revelación a Pedro. Y Pedro dijo, ay, pero yo no soy inmundo. Oiga, el Señor le dice, oiga, estése quieto, mi hermano, coma y obedezca, vaya allá. Muchos de nosotros estamos así como iglesia. No, yo no me junto con fulano porque fulano tiene. Y estamos llamados a expresar a Cristo hasta que Él sea el todo en nuestra vida, en todos. Pero si yo no lo conozco bien a Él, si yo no me adentro en Él, ya estamos adentro, ahora hay que adentrarse en Él, conocerlo más, abrir las escrituras. Allí está Cristo en las escrituras, allí se expresa Cristo, allí lo voy a conocer. El segundo punto es que solo Cristo edifica su iglesia. Solo Cristo trae la dinámica de las enseñanzas. 10 años atrás esto no se escuchaba. 10 años atrás hablar de la edificación, de la vida del Espíritu, de la vida del vínculo, no se escuchaba. Tenemos que entender que como iglesia, los pastores, los líderes, los ancianos que estamos aquí en esta noche, no se hablaba 10 años atrás sobre la iglesia. Había una distorsión, pero hoy en día, bendito sea el Espíritu de Dios que está trayendo esta veracidad en este día. Que somos iglesia, que no somos pocas cosas. Suelte la depresión, denle un zapatazo a la depresión. Usted tiene algo ahí adentro que tiene el poder para cambiar a su compañero de la universidad que está ahí sufriendo. Usted tiene el poder para libertar a otro. Eso es la iglesia. Estamos hablando de la función de la iglesia. Os parte o elemento de las funciones de la iglesia, porque no lo tenemos todo. Nada de lo que yo digo, escuche bien, otra teoría, nada de lo que un hombre dice es absoluto a menos que no salga de la boca de Dios. La iglesia tiene una verdad que es absoluta y es Cristo. No hay otra verdad. Esa verdad es la verdad más relevante. Por eso a través de los tiempos la iglesia ha seguido funcionando. Si no, lea la historia de Hitler, para que Hitler se cansó y dijo, ya, lo estamos mandando para el cielo, déjenlo quieto. ¿Estamos aquí? Y el tercer punto es que solo Cristo sustenta su iglesia. La iglesia no va a ser menoscabada. Eso no han vendido eso, pero eso no es así, amén. Solo Cristo sustenta su iglesia
por causa de que Él le imparte vida a su cuerpo. Un cuerpo, según la dinámica del cuerpo, escuche bien, necesita ser alimentado. Y si yo pregunto, ¿cuál de nosotros será más responsable como padre que Dios de alimentar su cuerpo? Cristo está 100% atento de su iglesia. Lo voy a repetir. Cristo está 100% atento de su iglesia. Ahora bien, el Espíritu Santo, a través de Pablo, revela un concepto más elevado y de mayor autoridad. Escuche bien, de esta palabra al describir la iglesia en los siguientes términos: el cuerpo de Cristo. Es una definición más elevada que la palabra iglesia. Le voy a decir por qué. Porque la palabra iglesia para muchas personas trae confusión. Y Dios, a través de Pablo, por el Espíritu, le revela que la iglesia no es solamente la iglesia, sino que es el cuerpo de Cristo. Entonces ya esto es escuche bien, ya el Espíritu, a través de Pablo, ha revelado que la iglesia es más todavía. El cuerpo de Cristo, el cuerpo de aquel que resucitó, el cuerpo de aquel que pasaba la pared, el cuerpo de aquel que contiene la plenitud de Dios, amado. Escuche eso. La Biblia mía dice que Dios no tiene a todo escupido en el hueco de sus manos. Que si hay uno como Él y la iglesia lo contiene a Él. Escuche bien, la iglesia contiene a Cristo. La iglesia contiene a lo más grande que existe. La iglesia contiene a aquel que creó todas las cosas. Por lo tanto, la iglesia es poderosa aquí en la tierra. Otra es la plenitud de aquel que lo llena todo. Oiga eso, la iglesia es la que contiene todo el poder de Dios. Por eso en la iglesia los enfermos son sanos. Por eso en la iglesia una persona que venga, escuche bien, enferma del alma, la iglesia tiene la legalidad para echar fuera ese espíritu y sanar a esa persona. Solamente la iglesia, de parte de Dios. Y número 5 es, la iglesia es un misterio. ¿Por qué la iglesia es un misterio? Porque si usted y yo revisamos, no hacemos una anatomía espiritual, usted se da cuenta que usted y yo hemos avanzado un poco en Cristo. Ya hay cosas que le entendemos que antes no le entendíamos. Hay cosas que le hacíamos que ya no las hacemos. Hay cosas que no agradaban que ya no nos agradan. ¿Por qué? Porque pertenecemos a algo mayor. Diga conmigo, yo pertenezco a algo mayor. ¿Por qué no se repite mucho? Cuando digo repito, porque es que no nos estamos encargando de conocer lo que somos como iglesia. Muchos de nosotros estamos mareados por el sistema. Muchos de nosotros estamos mareados por lo que otro dice. Sin embargo, el dueño de la iglesia dijo que ni el infierno le iba a ganar ventaja a la iglesia. Yo no sé si a usted le produce eso algo. Como misterio, escuche bien, que está siendo progresivamente revelado, tiene por designio divino muchas descripciones metafóricas que revelan su naturaleza, su función multifacética y característica de conjunto. Algunas de estas descripciones son el cuerpo de Cristo. ¿Cómo es que la iglesia es el cuerpo de Cristo? ¿Cómo es que millones y millones de personas Dios la ve a través de uno? ¿Cómo es que millones y millones de personas la autoridad de Dios, el lente de Dios, ve solamente a un cuerpo? De manera que aquí se cae otra teoría.
Mis dones no son mis dones. Mis dones están en el cuerpo y son para el cuerpo. Todo lo que yo voy a hacer a favor de un hermano pertenece al cuerpo. Y todo lo que se separa del cuerpo, tarde o temprano, se muere. La ciudad del Dios viviente, escuche bien, la iglesia es la ciudad del Dios viviente. La tercera es la nación santa. Una nación santa. Y usted y yo envueltos en problemas, viéndonos toda la carga, todo lo que hacemos, todas las dudas, toda esa debilidad que nosotros tenemos. El enemigo se encarga de envolvernos en eso y no salimos de eso. Y somos culpables. Y ya Dios en el cielo, escuche bien, si yo fuera a predicar otro mensaje esta noche, le pusiera, en el cielo se dice otra cosa. Claro. Porque somos reyes y sacerdotes, nación santa. Pero eso tiene que estar en nuestro espíritu para poder pasárselo a otro. Para poder engendrar a otro en el espíritu que conozca lo que conocemos. El templo, un edificio, un ejército, un campo, un hombre nuevo y el monte de Sión. La iglesia ha sido divinamente predestinada, elegida para funcionar fundamentalmente como la familia de Dios. Y otra vez le voy a hacer otra pregunta. ¿Habrá alguno de nosotros que como padre esté más atento de su familia que Dios? Y como nosotros entendemos que cada familia tiene una dinámica diferente, la familia de la iglesia tiene una dinámica muy diferente, pero muy diferente a la de nosotros. La familia de Dios, compuesta por todos aquellos que son llamados del reino de las tinieblas y reunidos en Cristo como el Hijo primogénito, corporativo en la creación. Ahora bien, para poder entender esta posición, la escritura usa un concepto metafórico, tales como el primer Adán. Le voy a explicar algo sobre el primer Adán. Según la escritura, en el primer Adán estamos representados todos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Estamos representados todos en el primer Adán. Y como el primer Adán se desconectó, falló, erró en el blanco, entonces todos nosotros pertenecemos a ese molde y erramos en el blanco. Entramos en ese ambiente que no era nuestro ambiente. Si usted está aquí en esta noche y le duele algo en el cuerpo, usted no pertenece a ese ambiente. Despídase. Todos los días dígale: yo no pertenezco a esto, Señor. Y allí estaba la humanidad representada a través de Adán, pero caída la humanidad. Pero sucede algo. Se introduce el postrer Adán. Y allí Dios introduce a su hijo para crear una raza nueva. Escuche bien. Por eso habla del hombre nuevo. Y si usted se revisa o nos revisamos todos, ¿cuál es el hombre nuevo? ¿Dónde está el hombre nuevo? Porque nos miramos en el espejo y somos lo mismo. Pero dentro de nosotros está Cristo encapsulado. Dentro de nosotros está el Espíritu de Dios, escuche bien, que conoce la vida del Hijo a plenitud. Que conoce a Dios a plenitud. Que conoce de verdad, ese sí sabe de verdad. El Espíritu de Dios sí sabe de verdad quién es Dios. El Espíritu de Dios sí sabe lo que es la iglesia. El Espíritu de Dios es aquel que edifica y alimenta su iglesia. Y a través del postrer Adán, a través de Cristo, que es el postrer Adán, Cristo va a la cruz. Allí toma nuestro lugar. El dolor, el llanto que teníamos usted y yo que pasar, Cristo lo pasó por nosotros y murió y resucitó. Pero eso no se detiene ahí. Cuando resucita con un cuerpo
glorificado, donde el diablo no lo puede tentar, donde ni la pared lo detiene, donde ni el infierno, porque allí fue él y predicó. Ay, ay, ay. Entonces, en ese postrer Adán estamos todo aquel que ha confesado a Cristo como su Señor, en una posición de gobierno, en una posición de nación santa y en una posición de reyes y sacerdotes y en una posición de gobierno juntamente con Cristo como iglesia. Y eso es la iglesia. La iglesia está posicionada en una posición de gobierno. Y por eso allí en Colosenses dice que todo le fue puesto a la iglesia en los pies y que Cristo es su cabeza. Por lo tanto, el sistema, todo lo que existe está debajo de la iglesia, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Póngase de pie en esta noche, no se preocupe. El Espíritu de Dios está trabajando. Qué bueno que el Espíritu de Dios nos está iluminando, nos está llevando un poco más a lo que es la iglesia, a lo que tenemos que ser como iglesia. Qué bueno que a la religión se le está acabando su fin. Qué bueno que el Espíritu no se detiene porque yo me detenga. Qué bueno que el Espíritu de Dios no se distrae porque yo me distraigo. Qué bueno que el Espíritu de Dios no se mezcla. Qué bueno que el Espíritu de Dios no opera en dualidad. Qué bueno. ¿Qué más queremos como iglesia de Cristo? Que no sea que el Espíritu de Dios nos guíe, que no sea que el Espíritu de Dios nos hable, porque desde la iglesia iniciante que se manifestó en expresión, el Espíritu es el que ha guiado la iglesia. ¿Cómo no lo hará en este tiempo? ¿Cómo no lo hará en este siglo XXI? El Espíritu de Dios sigue guiando a su iglesia, lo cual somos usted y yo. Levante sus manos.